Buenas, hoy hablaremos también de padres y madres de la ficción, pero no como la otra vez, sino que hablaremos de los padres o madres que más hijos han engendrado. Vamos, lo vais a flipar. Desde el follador de hormigas hasta el padre barra madre infinito. Eso sí, antes de ver el vídeo, déjame tu lista en los comentarios. Vamos allá. Número 5. Big Mom, de One Piece. Y vamos a empezar suavecito. Y sí, digo suavecito cuando Big Mom ha tenido 85 hijos. Y esto es lo suave. Un poquito de lore. ¿Quién es Big Mom? Big Mom es una de las Yonko de One Piece, probablemente la mujer más fuerte de este universo y con bastante diferencia. Además de Big Mom podríamos decir muchas cosas malas. Por ejemplo, en vez de cobrarte impuestos a base de dinero, sus impuestos son literalmente tiempo de tu vida por poder vivir en su territorio. Eso es bastante bizarro. Pero algo que no la podemos llamar es racista. Y es que no lo era. Tuvo un total de 43 esposos, prácticamente de todas las razas posibles. Por eso, algunos de sus hijos son de diversas razas. Por ejemplo, Charlotte Praline es mitad sirena, bueno, mitad Gyojin, específicamente sirena. Pudding es mitad de la raza de los tres ojos y Smoothie es mitad de la raza de las piernas largas. Sí, algunas razas de One Piece son un poquito XD. Dejando eso de lado, podríamos decir que los primeros maridos tuvieron bastante suerte, ya que digamos que cuando Big Mom estaba joven, bueno, aún mantenía su tipo, por así decirlo, pero ya los últimos la pasarían bastante mal, ya que según fue envejeciendo, bueno, Big Mom ganó muchos kilos y teniendo en cuenta que mide unos 8 metros, digamos que si lo hicieron en una mala postura, probablemente acabaron muertos. Y digamos que Big Mom es bastante conocida por haber acabado con la mayoría de sus esposos. Supongo que era para no pagarles una pensión. Pero pasemos a la número 4, que esta es bastante más bizarra. Número 4. La madre de los campeones de DC. ¿Y cómo explicar a este personaje? Que la verdad es que no lo conocía y es bastante extraño. Su nombre es Bu Mei-Xin. Es obviamente de origen chino y era una física obsesionada con el bosón de Higgs, la llamada partícula de Dios, y acabó encontrándola para su suerte. Lamentablemente, digamos que el acelerador de partículas falló un poquito y le dio un podercillo. ¿Y cuál es ese poder? Superfuerza, elasticidad, ser invisible. No, tener hijos, superfertilidad, por así llamar, ya que básicamente la madre de los campeones puede dar a luz a 25 hijos idénticos cada 3 días. Aunque es cierto que los hijos solo viven durante muy poco tiempo, ya que viven solo una semana y envejecen mucho más rápido, es básicamente una fábrica de hipersoldados. De hecho, a este personaje lo secuestra otro llamado Talia, precisamente para utilizarlo como eso, como incubadora de super soldados. Así que sí, la cantidad de hijos que ha tenido este personaje puede ser prácticamente infinita. Cada 3 días puede tener 25 hijos. Y que tu poder sea tener hijos es bastante bizarro. Además de eso, según tengo entendido, es una fiel creyente del Partido Comunista Chino, así que es comunista, así que mis ceros respetos hacia este personaje. Pero pasemos al número 3. Número 3. La reina de las hormigas de Solo Leveling. Principalmente nombro esto porque, aunque no lo sepáis, de los primeros vídeos que se subió a este canal fue hablando precisamente del manga de Solo Leveling. Y aparte, un personaje como una reina hormiga, una reina xenomorfa, tenía que entrar, ya que este tipo de personajes, pues literalmente por su biología han tenido miles y miles de hijos. Algo curioso de los hijos de la reina hormiga es que fueron evolucionando en un corto periodo de tiempo, en aproximadamente 4 años. Las primeras etapas, es decir, las primeras hormigas básicamente eran hormigas normales, mucho más grandes, ¿sabes? Era como ver una hormiga del tamaño de un coche, más o menos. Pero en el lapso de 2 años evolucionaron a la etapa 3. La diferencia es que estas hormigas ya podían andar verticalmente, eran mucho más fuertes y ágiles, y las cabezas mucho más reducidas, como si fueran algo más antropomórficas. Y ya para casi el arco de la isla Jeju, dentro del manga de Solo Leveling o el anime, ya estas hormigas eran mucho más bípedas y tenían además la capacidad de volar, y además un color rojizo. También tenían otros hijos especiales, por así llamarlos, que eran la Guardia Real, hormigas que eran casi tan poderosas como cazadores de rango S. Y si habéis visto Solo Leveling, sabéis que en general los cazadores de rango S son el top tier, quitando los que son cazadores de nivel nacional. Y bueno, y Sun Jinwoo que va completamente aparte. Pero lo más importante es que dio a luz a Beru, como la conozcas. Básicamente la hormiga más importante, que se podía mapear a todos los cazadores rango S de Corea y Japón juntos sin ningún tipo de problemas. De hecho, lo iba a hacer si no llegase a ser por Sun Jinwoo, que bueno, se lo papeó a él y lo convirtió en una de las hormigas más queridas por el fandom y una de las más poderosas, y con la capacidad de hablar. Algo curioso que tenéis que saber, el control que tenía de las reinas de las hormigas sobre las hormigas era tan grande que cuando Sun Jinwoo la convierte en una sombra, pierde parte de control sobre las sombras hormigas, quitando Beru, que bueno, al ser más inteligente podía mantenerse al lado de Sun Jinwoo. Así que el control de la reina de las hormigas llegaba a ese nivel. Obviamente Sun Jinwoo se deshace de ella por no tener 2 jefes, por así decirlo, en la ecuación, y además no le valía para nada, ya que el poder de la reina hormiga era básicamente reproducirse a mansalva, y estando muerta pues no hay un cuerpo con el cual reproducirse, así que no valía para nada. Pero pasemos al número 2. Número 2, Track de Invencible. Y aquí seguimos con
con las hormigas, ya que básicamente este personaje era el regente de los Viltrumitas, el jefazo, hasta que un día pues fue despedido, ya que básicamente la cagó, reveló que Nolan era el descendiente del rey Argal y los Viltrumitas dijeron ¿que qué? Pues te despedimos a hostias. Y literalmente es lo que hicieron. Y Nolan, en vez de matar lo que es lo que tendría que haber hecho, sintió pena por él y le dijo, va, los Viltrumitas vamos a cambiar, vamos a ser buenos, así que te expulsamos. Así que Track pues decidió acercarse a los Traxianos, es decir, al planeta Traxxas, de donde viene Oliver. ¿Y qué pasa? Si recordamos la raza de la madre de Oliver, básicamente son unas hormigas humanoides las cuales viven un corto periodo de tiempo, un año aproximadamente. Así que Track se dedicó a follarse cientos de miles de hormigas y tener a su descendencia, que en pocos años ya crecieron para ser soldados Viltrumitas más o menos poderosos. Sí, Track se tiró y se formó un harén de hormigas bípedas y se las tiró a todas. Las vestía casi como pseudo prostitutas hormigas, por así llamarlas, y sí, Track se las tiró a todas. Ya no las se tiró a una y ya daba su cosilla, pero es que Track se tiró a muchas. Tiene miles de hijos. Nunca se nos llega a decir cuántos, pero hay paneles en los cuales puedes ver a cientos y miles de hijos. Y obviamente a Track todos estos hijos no le importaban absolutamente nada. Literalmente hay escenas donde los coge de los pies y los utiliza como armas, como si fueran una especie de nunchak. La mayoría de hijos son irrelevantes, la única importante es Ursal, que básicamente traicionó a su padre para pasarse al lado de Allen, el alien de Mark y compañía, para luchar contra Track, ya que sentía asco de su padre por cómo trataba a sus hermanos y los utilizaba básicamente como armas o munición de guerra. Pero dejemos a las hormigas de lado y pasemos al número 1. Número 1, Ditto. Y sí, creo que sin ningún tipo de dudas podemos decir que Ditto es el personaje que más hijos ha tenido, ya que cualquiera que haya jugado el juego de Pokémon probablemente no haya llevado un Ditto en su aventura, porque ¿para qué vas a llevar a Ditto en tu aventura? Siendo sinceros, no vale para nada. Hay gente que ha intentado utilizarlo en un pequeño nicho competitivo con su habilidad de transformación para básicamente entrar más el pañuelo elegido e intentar ser mejor que el Pokémon al cual has copiado, pero en la mayoría de los casos no vale para nada y dudo mucho que el Pokémon favorito de alguien sea Ditto, que es literalmente un chicle que se transforma en otro Pokémon. Así que no lo creo, siendo sinceros. Pero todos hemos buscado tener un Ditto. Probablemente un Ditto Shiny con los IVs al máximo, es decir, las estadísticas naturales de Pokémon al máximo para engendrar descendencia más poderosa y así crear tu equipo competitivo. No es coña que de lo primero que se hace cuando se abren los intercambios en los juegos de Pokémon es intentar buscar ese Ditto Shiny, probablemente japonés, para tú crear una descendencia de Pokémon pues con estadísticas perfectas, o al menos intentarlo, o buscar un Shiny con mayor probabilidad. Sí, la crianza de Pokémon es un pelín más complicada que esto, siendo sinceros, pero ya me entendéis. Literalmente Ditto solo existe para fornicar con otros Pokémon. Además, como no tiene ningún género, él es padre, madre y todo a la vez. Es la máquina engendradora, criadora, no sé cómo llamarlo, definitiva. Su única función es tener hijos. Así que sí, Ditto tiene incontables hijos. Como seas un jugador de Pokémon competitivo, seguramente tu Ditto ya ha tenido miles y miles de descendientes, miles y cientos de millones de huevos. Y como quieras buscar unos Shiny, pues aún más. Así que sin ningún tipo de dudas, Ditto tenía que ser el número 1. Y probablemente no te lo hayas esperado en primeras. Espero que te haya gustado el vídeo. Si así, ya sabes, like, suscríbete y todo eso, que se vienen más videitos y hablaremos sobre las escalas de Boku no Hero, un pelín exageradas. Nos vemos y adiós.